Queridos internautas, les mando un saludo antes que nada y me da gusto verlos en esta pantalla. El día de hoy quiero compartir, antes de empezar la reflexión, con una serie de estadísticas que, si las vemos desde el contexto adecuado, nos tienen que llamar a un sentido de alarma y en alguna forma a una movilización. Estas estadísticas están siendo generadas por el INEGI, por el Instituto Nacional de la Mujer, por el Seguro Social y otras instancias de reconocido prestigio. En México, el 67% de las mujeres sufren violencia. Mi experiencia como terapeuta habla de un 80%. Siempre hay un margen de error y en estas cuestiones generalmente es a la baja. También tenemos que el 43% de las mujeres sufren esta violencia a partir de la relación de su pareja, lo que habla de una disfunción familiar gravísima. Las mujeres de 15 años, aproximadamente el 43% de ellas es que empiezan a esa edad tan temprana a sufrir violencia, que puede ser emocional, verbal o hasta sexual. Este contexto nos indica que algo está sucediendo en el núcleo familiar de los mexicanos y es aquí donde tenemos que poner los ojos con mucho cuidado a lo que está sucediendo. Generalmente en estos núcleos sociales, donde hay una gran cantidad de carencias, lo que estamos generando son personas con muy mala calidad de salud emocional. De hecho, en México, el principal indicador de trastornos psiquiátricos es la depresión, en donde el 10% de los mexicanos la estamos padeciendo. El segundo trastorno son los trastornos de ansiedad, y precisamente son las mujeres y los menores quienes más lo padecen. En la Ciudad de México, como referencia, el 90% de los jóvenes padecen trastornos emocionales. Todo esto nos tiene que dar un contexto muy interesante de cómo podemos entender la crisis social que estamos viviendo. Y es que lo que se está gestando en casa es realmente alarmante. Una persona que padece esta serie de problemáticas, y si le agregamos la pobreza, va a tener la necesidad de compensar sus carencias. Estamos hablando inicialmente de carencias fundamentales como pueden ser materiales, una buena alimentación, un buen vestido, razonablemente recursos para divertirse, para entretenerse, que den calidad de vida. La siguiente carencia es probablemente más importante, es la afectiva. Ciertamente una persona que vive en este contexto carece de la validación necesaria por parte de los padres o de la pareja. Carece de la empatía y la solidaridad para poder entablar relaciones constructivas que permitan crear espacios en donde se resuelvan los conflictos de diferente tipo que se da en la familia. Otro tipo de carencias pueden ser las de significado o propósito. ¿Qué puede esperar una persona? ¿Cómo se va a formar una persona que en este contexto está padeciendo todos estos problemas? ¿Cuál es su sentido de identidad? ¿Cuál es su sentido de propósito en la vida? ¿Cuál es la capacidad que tiene de entenderse espiritualmente? Son preguntas que tenemos que hacernos de gran profundidad, porque si empezamos a observar lo que sucede en la sociedad actual, donde vivimos este elevado índice de violencia, y aquí les va una interesante estadística que dice así: en 3 estados de la República, 60% de los jóvenes aceptan el AMPA como un medio de vida genuino. Estamos generando una sociedad criminógena, esto es que está gestando criminales. Quienes deciden entrar a la vida delictiva generalmente están motivados por la necesidad de compensar estas carencias que ya mencioné. Una persona que no tuvo el respeto y el afecto a través de la vida familiar va a buscar eso a través de imponer su autoridad a través de la violencia, su autoridad a través de un grupo delictivo, para darse un sentido de significado porque le da poder. Ciertamente las carencias económicas las va a ver satisfechas a través de la vida delictiva, en donde tienen grandes retornos de inversión. Y lo interesante de este tipo de carencias, si hacemos el análisis más amplio, es que son las mismas características que inconscientemente motivan a gran cantidad de gente que aspiran a ser políticos. El tejido social que motiva a un delincuente a satisfacer sus carencias es el mismo que motiva a un político a buscar el poder. Esto nos tiene que indicar muy cuidadosamente qué es lo que tenemos que hacer para evitar que ese país se nos vaya de las manos. Espero que esta reflexión sea de utilidad y nos vemos próximamente.